Gracias, diputados. Diputada Leti, por favor. Gracias. Me da mucho gusto escuchar los pronunciamientos, la presentación de la iniciativa del diputado, los pronunciamientos de los diputados que antecedieron mi palabra, porque justamente lo que se busca en la presentación de la iniciativa son las coincidencias, y escuchando la voluntad que este pleno manifiesta, estoy segura que los trabajos que habrán de desarrollarse en torno a la iniciativa que presenté justamente la semana pasada para el tema de los sistemas antigranizo y cualquier otro mecanismo que inhiba la lluvia, junto a esta y a la que mi paisana, la diputada Ruth Salinas, está comentando presentarán, pues seguramente tendremos mesas muy enriquecedoras que serán de gran valía para el campo. Y lo que decía hace 8 días, que lo que decimos se convierta en hechos. Seguramente que así será, y quienes habrán de reconocerlo serán los campesinos, que justamente son los que ponen los alimentos en nuestra mesa día a día. Muy bien, felicidades, diputado y diputada, muy bien. Pues, presidente, con su venia, presidente de la mesa directiva, compañeros diputadas, diputados presentes, el día de hoy vengo a presentar esta iniciativa de un procedimiento para el reconocimiento de comunidades indígenas. Justamente esta iniciativa se da en razón de la experiencia que tuvo su servidora siendo vocal del CEDIPIEM a la llegada a este organismo, donde no se contaba con un procedimiento para darle atención a las diversas solicitudes de comunidades indígenas que solicitaban ser incluidas en el catálogo que actualmente tiene, o que en ese momento tenía el gobierno del estado, y que actualmente también sigue considerando. A razón de ello, es importante presentar esta iniciativa que le pueda dar certeza jurídica a los pueblos indígenas para poder ser reconocidos dentro de sus comunidades como tal. Los pueblos indígenas mazahuas, otomí, náhuatl, natlatzincas y tlahuicas son las raíces de este estado. Es la identidad que nos une, y por ello debemos trabajar para seguir prevaleciendo, para que ellos sigan prevaleciendo en esta actualidad. De acuerdo con el INEGI, para el 2020 el Estado de México registró casi 418,000 personas hablantes de alguna lengua indígena. Cerca de 310,000 corresponden a los pueblos indígenas originarios, en su mayoría mazahuas, otomíes y nahuas. Además, en los últimos años, la población de otras entidades que han hecho de este estado su casa, se han asentado poblaciones indígenas como mixtecos, zapotecos, mazatecos, totonacas, tlapencos, tarascos y mayas, provenientes de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Chiapas y Yucatán. Justamente en la zona norte es donde tenemos uno de los grupos más numerosos de estos pueblos originarios, siendo el mazahua y el otomí. La Ley de Derechos y Cultura Indígena regula los derechos de los pueblos y comunidades indígenas asentadas en localidades y municipios de la entidad. Reconoce a los grupos procedentes de otras entidades y establece que para otorgar precisión y certeza jurídica a esos pueblos y comunidades, y con la finalidad de que puedan acceder a las políticas de gobierno, integrará un catálogo de las localidades con presencia indígena a partir de la información que le proporcione el CEDIPIEM, de tal modo que las localidades indígenas reconocidas son las que aprueba la legislatura con base a esa información. Si bien la ley contempla el fin, no provee el medio para alcanzarlo. Contar con un procedimiento que dirige el actuar de la autoridad y favorezca la integración de la información, con base en la cual la legislatura reconozca a las comunidades con presencia indígena, brindará mayor certidumbre para las comunidades que se identifican como indígenas, pues actualmente esa información se integra conforme a lo determina el CEDIPIEM. Este organismo aprobó en el 2020 el procedimiento de reconocimiento de comunidades indígenas por su Junta de Gobierno, dando respuesta a las constantes demandas que las autoridades municipales y tradicionales de los pueblos indígenas tenían para ser reconocidos como tal. Esta situación, como lo comenté hace un momento, lo conocí
directamente, pues tuve el honor de fungir como vocal ejecutiva de este organismo y bueno, pues al no contar con este procedimiento, los tiempos se alargaban para poder llegar al reconocimiento de las comunidades. Luego de un profundo análisis se concluyó la necesidad de fortalecer el proceso de integración de la información referida, mismo que constó de las siguientes fases: autoadscripción de la comunidad, gestión de reconocimiento ante el ayuntamiento, remisión a CEDIPIEM de los soportes documentales e históricos, instalación del comité de análisis y concertación, integración de la carpeta documental y la remisión a la legislatura para la dictaminación. Con base en tal procedimiento administrativo, en el 2022 se instaló el Comité de Análisis y Concertación para el Reconocimiento de Comunidades Indígenas, ente colegiado integrado por instancias de todos los ámbitos de gobierno, en el cual se dictaminaron las solicitudes de diversas comunidades y sustentó la iniciativa que en su momento, en la pasada legislatura, el grupo parlamentario del PRI presentó y derivó en la actualización del listado de comunidades indígenas. Precisamente un día como hoy, 12 de noviembre, pero del 2013, se publicó en la Gaceta el primer listado de localidades indígenas, en el que se incluyeron a más de 700 comunidades y 43 municipios. Casi 11 años después, el 29 de mayo del 2024, se publicó la actualización de ese listado mediante la incorporación de más de 100 nuevas comunidades y 16 municipios, lo que significó un importante avance en el reconocimiento de la composición pluricultural y pluriétnica del Estado. Llevar a la ley este procedimiento brindará a los pueblos y comunidades indígenas mayor certeza jurídica, al contar con las pautas que deben seguirse para que su comunidad sea integrada al listado de comunidades indígenas, lo que les permitirá acceder a los beneficios de los programas, pero principalmente reconocer su esencia indígena como elemento fundamental de su identidad cultural. En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de la importancia que reviste la permanente actualización de la normatividad y de fortalecer la certeza jurídica en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas. Por ello se propone reformar la Ley de Derechos y Cultura Indígena con el propósito de incorporar un procedimiento que establezca, mediante plazos claros y señalamiento de autoridades encargadas, las directrices para integrar la información que el CEDIPIEM remitirá a la legislatura para la actualización periódica del listado de localidades indígenas. Los habitantes de la comunidad que se identifiquen como indígenas podrán acordar su autoadscripción como comunidad indígena, debiendo suscribir el acta de consulta para su posterior remisión al presidente municipal respectivo, solicitando su reconocimiento como comunidad indígena, a la que se deberá adjuntar la documentación que acredite los antecedentes históricos, sociodemográficos y culturales correspondientes. Esto también nos permitirá tener un acervo de los pueblos indígenas del Estado de México. Consecuentemente, los promoventes deberán enviar al CEDIPIEM copia certificada del acta de la consulta y del acta del cabildo, en la que se reconozca a su comunidad como indígena y solicitarán su incorporación al catálogo. Con la documentación anterior y mediante el establecimiento de plazos precisos, el vocal ejecutivo del CEDIPIEM dará cuenta a la Junta de Gobierno del organismo sobre las solicitudes recibidas y propiciará la instalación del comité responsable de integrar la documentación que acredite la presencia indígena de las comunidades. Dicha instancia multidisciplinaria dictaminará cuáles comunidades acreditaron la identidad indígena con la consecuente remisión a la legislatura, lo que favorecerá que anualmente se cuente con los elementos para actualizar el listado de localidades indígenas. Esta información también será de gran valía, pues la legislatura tendrá que analizarla para finalmente dictaminar el reconocimiento de esas comunidades como comunidades indígenas. El propósito de la iniciativa es elevar a rango de ley el trámite administrativo a seguir por las comunidades que pretendan ser reconocidas como indígenas, lo que en ningún sentido trastoca la autodeterminación de las personas en lo individual, situación que se deja totalmente a salvo. El reconocimiento de comunidades indígenas permitirá que las políticas públicas de los gobiernos federal, estatal e incluso municipal
tomen en cuenta desde la asignación del presupuesto y hasta la ejecución de los programas a estas comunidades, pues para su atención se considerará o se considera actualmente a las que se encuentran debidamente reconocidas. Aquí es importante destacar el pendiente que se tiene en torno a la homologación de catálogos de pueblos indígenas entre la Federación y el Estado, siendo de mayor relevancia que exista una uniformidad entre ambos instrumentos, pues ello nos permitirá la adecuada aplicación de las políticas de gobierno en cualquiera de sus niveles. De este modo, las comunidades que tengan interés por ser reconocidas contarán con elementos regulados en la ley respecto al camino a seguir, a efecto de que su reconocimiento no se vea limitado a la determinación gubernamental, sino exclusivamente al cumplimiento de los requisitos establecidos por la propia ley. Porque regularmente sucedía que entre un cambio de vocal y de otro, pues ya no se le daba seguimiento a las solicitudes que en su momento se habían hecho. No contar con un procedimiento legal propició que durante muchos años diversas comunidades pugnaron por su reconocimiento sin tener una respuesta. De ahí la relevancia del establecimiento de plazos puntuales que deberán ser cumplidos sin importar quién encabece las dependencias responsables, pues los pueblos indígenas lo que necesitan son resultados, más allá de temas burocráticos. Finalmente, durante el proceso legislativo se llevarán a cabo las consultas a los pueblos indígenas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Y bueno, pues esto justamente se hace en razón de que aparte de las comunidades que recientemente en la pasada legislatura fueran incluidas, aún existe un número considerable e importante que está solicitando su reconocimiento como tal. Y bueno, pues es importante ya también poder establecer este procedimiento dentro de la ley para que cualquier comunidad que quiera iniciar su procedimiento sepa cómo tiene que empezarlo y cuál es el término y a quién corresponde, a qué autoridad corresponde cada tarea. Siendo que a esta legislatura nos corresponde aprobarlo, pero sí tenemos todo el sustento con la información referente, desde la consulta hasta los vestigios que las comunidades tengan, el trabajo será mucho más rápido para poder hacer el reconocimiento a estas comunidades. Eso es cuanto, presidente. Se somete a la consideración de esta legislatura la presente iniciativa en beneficio de nuestros hermanos indígenas, quienes a través de ella podrían contar con mayores herramientas para ser reconocidos y tomados en cuenta. Concluyo, diputado presidente, solicitando que el texto íntegro de esta iniciativa se inserte en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto. Que vivan los pueblos indígenas del Estado de México. Gracias. Gracias, diputada.